Hola, buenos días. Vamos a seguir con la materia. Estábamos viendo el tema de los caminos en minería a cielo abierto. Voy a retomar acá desde el punto 6.1, donde dice ancho de caminos. A partir de valores tabulados para diferentes situaciones, el ancho de la pista recomendada puede estimarse con la siguiente expresión. A, que es el ancho total de la pista en metros, va a ser igual a A minúscula, que es el ancho del vehículo que va a andar por esa pista, factor de 0,5 más 1,5 por n, donde n es el número de carriles deseados. Ya generalmente son dos carriles, uno de ida y otro de regreso, por lo tanto ese sería igual a 2. Y tengo que considerar el ancho del vehículo, o sea, el ancho del camión, más 0,5, ¿cierto? Y el n multiplicado por 1,5. Esto significa que tanto a la izquierda como a la derecha de cada vehículo debe dejarse una separación de seguridad equivalente a la mitad del ancho de este. Radios y sobreancho en las curvas. En las curvas, ¿cierto? El vehículo tiende a ocupar más espacio, por lo tanto, tiene que haber un espacio mayor. Para que las curvas no supongan una limitación en la producción, deben tener un radio mínimo entre 20 y 30 metros, dependiendo del vehículo que se utilice. Debido a que en curva los camiones ocupan un ancho mayor que en recta, ya que por un lado sus ruedas traseras no siguen exactamente la trayectoria de las ruedas delanteras debido a la rigidez del chasis, y por otro, la tendencia de los conductores a no mantenerse en el eje de su carril. Es necesario disponer de un sobreancho que está en función del radio de la curva y la longitud del camión. Una expresión utilizada corrientemente para calcular el sobreancho necesario es la siguiente, que está ahí, ¿cierto? F, que es sobreancho en metros, es igual a 2, abre paréntesis, R, que es el radio y la curvatura en metros, menos, abre paréntesis, R cuadrado, menos L cuadrado, donde L es la distancia entre los ejes del camión, cierre paréntesis, elevado a 0,5 por 5,8 partido por R elevado a 0,5. Entonces es una expresión para calcular el sobreancho en curvas. El peralte. Bueno, el peralte es una pendiente contraria para que el equipo no tienda a salirse del camino producto de la fuerza centrífuga. ¿Ya? En las carreteras siempre vemos peralte en las curvas, siempre es con una pendiente contraria hacia donde se iría el camión o el vehículo, ¿cierto?, que está pasando por esa curva. Para contrarrestar la fuerza centrífuga, que aparece en las curvas, originando deslizamientos transversales e incluso vuelcos, el peralte de la curva se calcula a partir de la fórmula siguiente. Aquí está la expresión, ¿ya? Donde P es el peralte, B es la velocidad de diseño, ¿cierto?, del equipo, B cuadrado partido por 127 R, donde R es el radio mínimo absoluto, ¿ya? El radio mínimo absoluto de la curvatura, ¿cierto?, para poder girar. Todo equipo tiene un radio de giro mínimo, está dado en metros, menos F, que es el coeficiente de fricción lateral máximo asociado a su velocidad. Coeficiente de fricción lateral máximo asociado a la velocidad, ¿ya? Ahí tenemos un dibujo que nos muestra cómo actúan cada una de las fuerzas. Y el peralte básicamente tiene que ver con la pendiente, ¿cierto?, que es igual a tangente de alfa. Donde P es la tangente del ángulo del plano horizontal con el camino. B es la velocidad en kilómetros por hora. R es el radio de la curva. F el coeficiente de fricción, que es adimensional. En la siguiente tabla se dan las relaciones recomendables entre el radio de una curva circular
peralte con que se la debe dotar, peralte con que se la debe dotar y la velocidad más adecuada para recorrer la misma. Entonces, cuando tengo un radio de curvatura de 12 metros, el peralte máximo en grados es 6,5 grados. Como es una curva más pequeña, ¿cierto? Debe tener un peralte más grande. Cuando la curva es más grande, el peralte va disminuyendo. Si el radio de curvatura es de 25 metros, entonces con un peralte de 6 grados es suficiente. Ya cuando tengo un radio de curvatura de 60, 75 o 100 metros, ya no es necesario peralte. Velocidad en kilómetros por hora, recomendable, ¿cierto? Para una curva con radio de 12 metros, 10 kilómetros por hora, de 25, 15 kilómetros por hora. Esto está asociado a los caminos en minería, ¿ya? Cielo abierto. Cuando tengo un radio de 60 metros, podría andar a 20 kilómetros por hora. Está considerándose en esa velocidad un factor de seguridad. Si tengo 75 metros, podría andar a 22 kilómetros por hora. Si tengo 100 metros, no debería haber un máximo, ¿ya? Entendiendo que la velocidad máxima en las carreteras, perdón, en los caminos a cielo abierto no debe ser superior a 50 kilómetros por hora. En las uniones de tramos con diferentes peraltes es preciso establecer una longitud de pista en la que el peralte variará de forma gradual. Esta es la denominada zona de transición, aun cuando en las pistas interiores de las explotaciones no se superan los 50 kilómetros por hora, como les decía, ¿cierto? Aun cuando en las pistas interiores de las explotaciones no se superan los 50 kilómetros por hora, por motivos de seguridad conviene suavizar la transición recta curva. O sea, siempre el vehículo está pensado en que debe disminuir su velocidad cuando se acerca a una curva. Por ejemplo, cuando las velocidades pueden superar los 35 kilómetros por hora. Este cambio gradual con un radio doble, unos 20 metros antes del punto de tangencia, ¿ya? Empalmando con la curva original. O sea, 20 metros antes de llegar a la zona de empalme, yo debería estar bajando la velocidad. Unos 10 metros después de dicho punto también. Esto obliga a desplazar las curvas hacia el interior para mantener las tangencias. Entonces, esto obliga a desplazar la curva hacia el interior para mantener las tangencias. Convexidad. ¿A qué se refiere? A lo que tenemos ahí en el dibujo, ¿cierto? En general, las carreteras de 2 pistas siempre tienen esta convexidad, justamente para desviar las aguas lluvias, ¿ya? Y que no se acumulen en el camino. Entonces, como que tuvieran 2 peraltes, ¿ya? A partir de un eje central. Convexidad se llama eso. La sección transversal de la pista debe estar diseñada con una determinada convexidad, es decir, a 2 aguas. ¿Por qué se dice a 2 aguas? Porque escurre el agua hacia acá y hacia acá. En general, la mayoría de las casas son a 2 aguas, ¿cierto? O sea, tienen un techo hacia la izquierda y un techo hacia la derecha. Para conseguir una evacuación efectiva de las aguas hacia las cunetas o bordes laterales del camino. Los valores más usuales de dichas pendientes transversales varían entre un 2% y un 4%. Se refiere a la pendiente, ¿cierto?, de las aguas. Un valor menor a 2% es adecuado con reducir resistencia a la rodadura, que drenan fácilmente. Y el valor máximo, o sea, del 4%, para casos de elevada resistencia a la rodadura. En curva, la pendiente transversal de la superficie es la que corresponde al peralte y se dispone, por tanto, de una sola agua. Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Cuando hay un solo peralte. Visibilidad en curvas y cambios de rasante. Desde el punto de vista de seguridad, debe considerarse tanto en las curvas como en los cambios de rasante la distancia de visibilidad de parada. Corresponde a aquella necesaria para que un vehículo pueda detenerse sin desaceleraciones inadmisibles, antes de llegar a chocar con cualquier obstáculo que pueda hallarse en su camino. Control de riesgo en la etapa operacional del rajo.
Se tiene que hacer una investigación en terreno. Durante las operaciones, una gran cantidad de información puede y debe ser obtenida sobre la geología estructural, aguas freáticas y propiedades mecánicas de las rocas de las paredes del pit. La perforación adicional de exploración son una importante fuente de información. Ya cuando uno hace perforación, ya sea aire reverso o diamantina, eso me entrega mucha información respecto al macizo rocoso donde están emplazados los caminos. Por lo tanto, me va a enseñar si hay fallas, si hay diaclasas, si hay aguas que puedan cortar los caminos, ¿cierto? Se refiere a aguas subterráneas y me va a entregar características como la resistencia a la compresión del macizo rocoso. Todo eso me entrega especialmente los testigos de perforación diamantina cuando necesito explorar. Uno siempre está explorando en el rajo para saber hasta cuando se acabe ese rajo inicial o hasta dónde me puedo expandir, dónde puedo seguir. La exposición de la roca en el frente de los bancos entrega información estructural a costos relativamente bajos y de manera rápida. El mapeo de los bancos es esencial para detectar variaciones de las condiciones promedio asumidas en el diseño, de tal manera que la conducta inusual pueda ser anticipada y controlada. Estos trabajos deben ser hechos prontamente, ya que a menudo están disponibles por un corto periodo, ya sea por deterioro de la cara de los bancos o el avance de la operación minera. El rol de la estabilidad en la operación. En la explotación de minas de cielo abierto debe esperarse fallamiento de los taludes. Técnicamente hablando, hay un gran número de diferentes fallas y las relacionadas con el cielo abierto son dos: la falla catastrófica y la falla progresiva. En este momento les voy a mostrar una imagen de una falla catastrófica que ocurrió en una mina el año 2013, ¿ya? Voy a dejar de mostrarles lo que estamos viendo y vamos a ir a esa información. Voy a detener un poco la grabación. Reanudo la grabación y ahora comparto. Miren, esto ocurrió cuando nosotros hacíamos clases, yo estaba haciendo clases en la universidad, así que puedo mostrársela a mis alumnos. Esto ocurrió en una mina muy grande en Estados Unidos, que es la Brigham Canyon en Connecticut, Utah Copper. Esto fue el miércoles 10 de abril de 2013. Es el segundo mayor productor de cobre en Estados Unidos. Nada, voy a leer tal cual dice ahí, nada podría ilustrar mejor en este preciso momento, mayo del 2013, la importancia de controlar los problemas de estabilidad en una mina que el deslizamiento de rocas acaecido en Brigham Canyon, Connecticut, Utah Copper, una mina muy grande en Estados Unidos. Entonces esto ocurrió el 10 de abril del 2013. Fíjense que el material se ve como que hubiera fluido, y esto es todo roca, ¿ya? Ahí hay bancos, ¿se dan cuenta? Todo esto está lleno de bancos, pero se ve como que hubiera fluido como agua el material. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de grandes dimensiones, los sólidos se comportan como que fuera arena, ¿ya? Y bueno, siempre hay aviso previo, por lo tanto hubieron pequeños movimientos, pequeñas caídas de material durante una semana más o menos, lo que logró de alguna forma avisar a los geomecánicos para que dejaran de trabajar en esta zona. Así que no había ningún equipo trabajando cuando ocurrió esto, ¿ya? No había ningún equipo trabajando en esta zona donde ocurrió esto. Así que no hubo que lamentar ninguna muerte, ¿ya? Pero eso puede ocurrir en cielo abierto también. En este caso estamos hablando de una falla típica que yo les mostré antes, que era la falla tipo lengua, ¿se acuerdan? Que era una falla circular, pero esta es gigante, esa es la diferencia. Nosotros vimos una falla circular, pero de un banco. Aquí estamos viendo cuántos bancos, imagínense. Cada banco tiene 15 metros. Entonces, no crean que trabajar en cielo abierto no tiene peligro. Se supone que tiene menos peligro que minería subterránea. Se supone también que no debería haber tanta fortificación, pero sí hay fortificación. Ya voy a salir de acá y vuelvo a lo que estábamos viendo.
Entonces, el rol de la estabilidad en la operación, en la explotación de minas a cielo abierto, debe esperarse fallamiento de los taludes. Técnicamente hablando, hay un gran número de diferentes fallas, las que vimos las más usuales, ¿cierto? Y las relacionadas con el cielo abierto son dos, la falla catastrófica y la falla progresiva. El primer tipo de falla es el más peligroso, ya que da una pequeña advertencia de su existencia. Como les dije, ¿cierto? Hubo caída de material, pequeños movimientos que avisaron que podía venir algo mayor. Y luego falla a alta velocidad, que es lo que acabo de mostrar. Por su parte, la falla progresiva, por otro lado, entrega abundantes advertencias y falla por decrepitación, gradual. La decrepitación es el ruido, ¿ya? El crujimiento. El cerro cruje, avisa antes. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la mina del Teniente, en la minería subterránea, y andaba en el nivel de hundimiento, que es el nivel donde se provoca, ¿cierto?, el quiebre del macizo rocoso en la base, para después que progrese solo por caving, ¿cierto?, el hundimiento. Yo a veces iba pasando por túneles y ya habían sido perforados, ¿cierto?, pero estaban esperando la tronadura de producción. Yo sentía como crujía el cerro, crujía. Y obviamente cuando cruje el cerro y uno va caminando por ahí y ve las mallas cargadas de material que ha caído antes, da terror porque da la idea como que en cualquier momento va a colapsar eso y uno va caminando por ahí. Varias veces transpiré helado, como se dice, cuando uno está con mucho temor de que vaya a ocurrir algo malo, uno transpira helado. Es una forma de decir. Este tipo de falla posiblemente puede llegar a ser catastrófica en su etapa más tardía del desarrollo. Entonces, la falla progresiva en general produce decrepitación, o sea, el crujimiento del cerro, que es gradual de la cara del talud y la cresta del rajo. Este tipo de falla posiblemente puede llegar a ser catastrófica en su etapa final. En todos los casos de fallos o fallas, alguna forma de advertencia entrega la roca. Es esencial que las operaciones de cielo abierto se controle la inestabilidad en el talud constantemente, con personal debidamente capacitado. Hoy en día existen radares, equipos con ruedas que son trasladados y tienen un radar que va constantemente monitoreando los sectores del rajo y puede captar movimientos hasta submilimétricos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la información que recibe ese radar y que es tratada por un software, yo puedo, por ejemplo, evacuar zonas donde posiblemente podría haber un evento mayor. El costo producido por el fallamiento puede tener varios componentes: costo de paralización de la producción por varios meses, costo de daños a equipos instalaciones, y costo por accidentes a personas, y también costo de extraer el material que falló para reanudar, ¿cierto?, la explotación en esa mina que vimos recién. Obviamente uno tiene que después mover todo el material que está siendo estorbo para continuar con la explotación. Es lo mismo cuando ocurre un estallido de roca en minería subterránea. Actitud del operador frente al fallamiento. Ignorando la falla. Cuando los signos de inestabilidad aparecen, ¿qué pasos deberían ser tomados? Por supuesto que la cosa más simple y peligrosa es ignorarla. En estos días de tecnologías modernas y de sofisticación en aumento en la industria minera, tal acción es inexcusable. La presencia de inestabilidad indica ignorancia, ineptitud y falla en la comunicación. La falla proviene de que, teniendo los conocimientos de los factores que afectan la estabilidad del talud, debe comunicarse ese conocimiento y ver qué se puede hacer para controlar la inestabilidad. Entonces, es un peligro tremendo ignorar, ¿cierto?, esos avisos. Siempre la roca avisa, nosotros decíamos. Siempre el macizo rocoso avisa antes de que ocurra una catástrofe. Entonces uno tiene que estar atento a la decrepitación y a la caída de material, por pequeño que sea. Remoción de la zona inestable. El segundo paso de acción que puede tomarse ante un fallamiento es resolver el fallamiento de manera previa.
Es imperativo tenerse datos suficientes sobre el deslizamiento para permitir al personal de operaciones planificar la remoción del deslizamiento. En razón de conocer esto, debe hacerse predicciones de largo plazo de la conducta del deslizamiento. Esto es extremadamente difícil de hacer, pero puede emplearse sistemas de monitoreo y debiera ser posible saber aproximadamente la predicción de la fecha de falla. Para eso existen los equipos que les decía, cierto tipo radar. Control y descarga de zona fallada. El tercer paso de acción es controlar o descargar la zona fallada. Es esencial un buen sistema de monitoreo previo a la decisión de llevar a cabo medidas de control durante la operación. Es esencial una buena información sobre la conducta de la caída de masas rocosas anteriores, su tamaño y control estructural. Debe hacerse un examen cuidadoso de posibles fuerzas involucradas en la zona de fallamiento. Para determinar cuáles áreas deberían ser removidas y qué tonelaje está involucrado en la inestabilidad, debe contarse con las direcciones y magnitudes que tendrá el movimiento de rocas. O sea, estamos hablando del rumbo de las fallas y del manteo de estas, ¿ya? Entonces las fallas se pueden dibujar de igual manera que las vetas, con su dirección de caída, con su manteo y con su corrida. Entonces, una falla, por ejemplo, en un plano puede dibujarse, por ejemplo, así y con su dirección hacia dónde va a caer, hacia dónde caería. Esa sería la corrida de la falla, ¿cierto? Eso se extiende hacia allá o hacia acá. A veces las fallas no son todas derechitas, pueden ser zonas curvas así. Entonces, si el norte está hacia arriba, porque siempre los planos norte está hacia arriba, yo puedo determinar el rumbo de esa falla, por ejemplo. Entonces yo traslado el norte hacia acá y lo pongo ahí, y si ustedes se dan cuenta, el rumbo de esta falla, ¿cierto? El rumbo de esta falla va a ser aproximadamente de unos 30 grados, ¿cierto? Hacia el este. Entonces el rumbo sería norte 30 grados hacia el este. Ese sería el rumbo de esta falla que está ahí. Norte 30 grados este. Estamos leyendo. Bueno, voy a partir de acá arriba. Es esencial una buena información sobre la conducta de la caída de masas rocosas anteriores, su tamaño y control estructural. Debe hacerse un examen cuidadoso de posibles fuerzas involucradas en la zona de fallamiento. Para determinar cuáles áreas deberían ser removidas y qué tonelaje está involucrado en la inestabilidad, debe contarse con las direcciones y magnitudes que tendrá el movimiento de rocas. Puede considerarse medidas de reforzamiento o fortificación, tales como colocar contrafuerte de material estéril en el pie del talud o el uso de cables pretensionados en las rocas de talud. Entonces, si yo tengo un banco, bueno, si tengo varios bancos, por ejemplo, ahí, y uno piensa que podría haber una caída de material, que lo que hace uno puede trasladar material, ¿cierto? Que se apoya ahí en el pie de banco. Entonces aquí yo puedo trasladar material que se apoya ahí. Entonces eso me sirve como un contrafuerte, ¿cierto? Para evitar que se pueda desplazar el pie de ese banco y colapse todo, ¿ya? O también se pueden poner cables pretensados, ¿ya? Por ejemplo, cables en esa dirección, se refiere a pernos cables, ¿cierto? Para evitar que esto pueda desplazarse. Entonces son pernos, pero de cable, se hace una perforación, se coloca lechada y después se introduce este perno cable, ¿ya? Una vez que cuando fraguen estos pernos se pretensa, o sea, se tensa y se pone una planchuela. Como es un cable, tiene una elongación, por eso antes de colocar en la planchuela lo tenso un poco y después le pongo la planchuela con su tuerca. Entonces esto queda más firme. Son los mejores pernos, los pernos cable, pretensados. Entonces, como decía ahí,
Puede considerarse medidas de reforzamiento o fortificación, tales como colocar contrafuertes de material estéril en el pie del talud o el uso de cables pretensados en las rocas del talud. A veces hay que aprender a vivir, ¿cierto?, con una zona de falla, viviendo con la inestabilidad. Muchos operadores de mina a cielo abierto han sido enfrentados con la situación donde una falla empieza en una zona que es considerada estar en el límite final del pit, tal que la economía de realizar cualquier trabajo minero en la zona realmente no se justifica. En este caso debe hacerse un cuidadoso análisis de un posible fallamiento. ¿Qué pasaría si falla? Se recomienda un programa de monitoreo permanente intentando predecir la fecha de la catástrofe. Solución a problemas de riesgo en la operación. Bueno, esta predicción de zonas de falla es casi tan difícil de predecir, valga la redundancia, como predecir un sismo, ¿ya? Uno sabe que en cualquier momento va a ocurrir, por ejemplo, un terremoto en la costa de la quinta región. Hace 25 años ya que no ocurre ningún sismo importante. Estoy hablando del año 1985. 25, no, 35 años. 35 años fue el último terremoto importante en la quinta región. Lo demás que hemos sentido son terremotos adyacentes a la quinta región que llegan con su radiación, ¿cierto?, a la costa o al interior, pero no son sismos que han sido provocados dentro de la región. Por lo tanto, uno supone que en cualquier momento podría venir un terremoto importante, ¿cierto?, frente a la costa de la quinta región, pero no puede saber ni el día, ¿cierto?, ni dónde, ni su magnitud. Soluciona problemas de riesgo en la operación. Énfasis en la seguridad. Los problemas en la estabilidad de taludes tienen diferentes orígenes y comúnmente tienen efectos apreciablemente diferentes sobre el diseño y operación del PIB. Los problemas se agrupan en dos categorías. Tipo 1, que es fallamiento a nivel de banco. Tipo 1, fallamiento a nivel de banco. Y tipo 2, fallamiento de rocas con fallas. Fallamiento de rocas con fallas y material descompuesto, ¿cierto? De rocas descompuestas involucrando varios bancos. Entonces puede ocurrir un fallamiento a nivel de banco, estamos hablando de un banco de unos 15 metros, o fallamientos que pueden involucrar muchos bancos, como vimos en la falla catastrófica de la mina que les mostré, o fallamiento de rocas con fallas o rocas descompuestas, ¿cierto? Se refiere a rocas descompuestas o degradadas producto de la oxidación que provoca el aire y la lluvia, involucrando varios bancos. Fallamiento a nivel de banco. Este tipo de fallamientos son muy comunes en minas a cielo abierto, extendiéndose en una distancia vertical menor que el alto del banco. Corresponde al fallamiento en los bancos involucrando pequeñas masas de rocas a lo largo de uno o más planos, o bien por rocas sueltas en la cresta del banco. La caída de rocas sueltas sobre los equipos o personas presentan gran peligro y se producen por la sobrequebradura de la tronadura. Por lo tanto, un factor clave para evitar este tipo de fallos es controlar el factor de carga, ¿cierto?, en las tronaduras. Se refiere a cuánto explosivo y qué explosivo estoy usando. También se produce cuando el equipo de carguío no remata bien el banco y o porque el equipo no es capaz de alcanzar la cresta del banco. Ya, imagínense que yo socavé un banco, pero el equipo de carguillo no me permite alcanzar toda la zona donde la roca se rompió. Entonces voy a dejar roca suelta que puede caer en cualquier momento. Estas inestabilidades de roca son casi imposibles de eliminar completamente, sin usar ángulos de talud excesivamente planos, o sea, con poca pendiente, o el uso de algún sistema de fortificación soporte, como son las mallas de acero con pernos, ¿cierto?, y chocres. Eso es lo que usualmente se utiliza, por ejemplo, ¿cómo se llaman esto? Las laderas, cuando uno está haciendo laderas artificiales, ¿cierto? Para que un camino avance, por ejemplo, del Troncal Sur a Camino Lorosco, hay varios cortes ahí que se hicieron al cerro. Entonces esa zona que estaba muy expuesta a la lluvia y al aire anteriormente a la socavación,
está muy degradada. Por lo tanto, para afirmar esa ladera artificial que se creó para hacer un camino, generalmente se coloca perno, malla y chocret. Estas inestabilidades de roca, como les decía, son casi imposibles de eliminar completamente. Más abajo dice, debe requerirse que el personal de experiencia observe muy cerca este tipo de fallas, detectándolo tan pronto produzca la tronadura o la limpieza del banco donde está trabajando. Soluciones al riesgo de caída de rocas. A. Utilización de un grupo de acuñadores con sus respectivos cinturones de seguridad, cordel, cuñas de sujeción y un elemento acuñador que es su tubo liviano, ¿cierto? Con una punta de fierro en un extremo. Debe ser como mínimo 2 personas, uno atento y sujetando a través de la cuerda al otro acuñador. Ya eso se hace en las laderas o en los taludes de los bancos. El Reglamento de Seguridad Minera, Decreto Supremo 132, establece: la operación de acuñar los bloques debe realizarse según su magnitud, manualmente o bien con equipo mecanizado. En el primer caso, la operación estará a cargo del personal competente experimentado y provisto de cinturones de seguridad. Se refiere que no pueden estar, en el caso de que haya un deslizamiento, tienen que estar seguros con una cuerda de vida. La acuñadura se deberá realizar con barretillas de acuñadura y se iniciará por la parte superior de los taludes y va a ir bajando, ¿cierto? Entonces, y se iniciará por la parte superior de los taludes y lateral al bloque por desprender. El director podrá prescribir que las operaciones de inspección y acuñado de cualquier mina de rajo abierto se regulen por un reglamento interno sometido a su aprobación. Eso se refiere al procedimiento de acuñadura, ¿ya? Es el reglamento interno. En todas estas operaciones tiene que haber un procedimiento, sobre todo en las grandes minas, se exige que por cada actividad hay un procedimiento de trabajo seguro, que está hecho justamente para evitar accidentes. Letra B. Utilización de máquinas para acuñamiento. El equipo más adecuado para realizar este trabajo es una retroexcavadora, ya que es muy efectivo y el talud y cresta del banco puede quedar bastante limpio. En general, los equipos de carguillo son capaces de dejar limpia la cara del banco. Sin embargo, es necesario considerar la limpieza de la cresta de los bancos con retroexcavadoras, la parte alta. Fallamiento por masas de rocas de gran tamaño que involucran varios bancos. Este concepto involucra la definición del ángulo de talud de un rajo abierto y tiene una gran importancia económica y del riesgo de fallamiento de las estructuras presentes. Las estructuras son, acuérdense, las fallas, las diaclasas. El problema de riesgo en la mina empieza con el diseño del rajo, cuando con los antecedentes obtenidos se diseña el ángulo de talud del rajo. Estos antecedentes se refieren a los parámetros de cohesión de la masa rocosa. Se refiere al ángulo de fricción de la misma, ¿cierto? El ángulo de fricción interna de los bloques, las estructuras presentes como fallas, diaclasas, tipos geotécnicos, niveles freáticos o de aguas subterráneas, familia de diaclasas, etc. Toda esa información es la que se utiliza para diseñar el rajo y el ángulo de talud. Desde el punto de vista económico, el ángulo de la pared del rajo tenderá a ser lo más alto posible para recuperar el máximo de mineral con la remoción del mineral de estéril. Perdón, me leí mal. Desde el punto de vista económico, el ángulo de la pared del rajo tenderá a ser lo más alto posible para recuperar el máximo de mineral con la remoción del mínimo de estéril. Entonces, cuando la pendiente es máxima, se supone que yo voy directamente al mineral y voy a sacar menos estéril. Pero si la zona tiene muchas fallas o muchas zonas inestables, voy a tener que hacer ángulos de talud menores, ¿ya? O sea, estamos hablando de pendientes menores, por lo tanto voy a tener que mover más estéril. El que el ángulo sea lo más alto posible involucra un riesgo creciente a medida que este ángulo se incrementa, ¿cierto? Control de riesgos operacionales de los equipos en cielo abierto.
Medidas de seguridad en la perforación. La secuencia de operaciones que configuran la perforación es la siguiente. Emplazamiento de la perforadora en la posición del barreno previamente señalizado. Se marcan los tiros igual que en minería subterránea. Posicionado del mástil o torre de perforación. El desplazamiento entre barrenos adyacentes se realiza con la torre en posición erguida. El desplazamiento a gran distancia o a bancos de distinta cota debe realizarse con el mástil en posición horizontal sobre el equipo perforador. Perforación del barreno aplicando fuerza de avance y RPM o revoluciones por minuto. Las adecuadas tienen que ser. Utilización de un número determinado de barras que se irán añadiendo a la sarta de perforación. Eso es para darle el largo, ¿cierto?, necesario para lograr el banco requerido. Utilización de un número determinado de barras que se irán añadiendo a la sarta de perforación. En la medida que yo voy haciendo tronaduras, tengo que ir dejando de igual manera bancos, ¿ya? Forma de banqueo, para evitar deslizamientos posteriores. Extracción del detritus de la perforación por el espacio anular existente entre las barras de perforación y la pared del barreno, mediante inyección de aire comprimido. Disposición del detritus en la boca del barreno, con los adecuados sistemas de protección ambiental. Bueno, no solamente aire comprimido, también agua, ya para evitar la expulsión de mucho polvo. Entonces, se inyecta no solo aire comprimido, sino agua también. Disposición del detritus en la boca del barreno con los adecuados sistemas de protección ambiental. Extracción de la sarta de perforación se refiere a las barras de perforación una vez alcanzada la profundidad requerida y comienzo de la nueva secuencia, una vez reposicionada la máquina. Accidentes con la secuencia de perforación, caída de objetos, manipulación en la colocación y o retirada de barras, accesorios de perforación, etc. Ausencia de calzado de seguridad, esfuerzos inadecuados del personal. ¿Ya? Los esfuerzos que se hagan en los trabajos tienen que ser adecuados. Por ejemplo, si yo voy a levantar una pieza pesada, debo flectar mis piernas para no ejercer demasiada presión, demasiado torque en mi espalda. Capacitación inadecuada de las personas, áreas de trabajo sucias, todos esos son posibles elementos que configuren finalmente un accidente. Almacenamiento inadecuado de accesorios y manipulación insegura. Aprisionado entre elementos del equipo. Una persona se refiere a aprisionado entre elementos del equipo. Manipulación de perforador y compresor, por ejemplo. Manipulación incorrecta de barras de barrenas, ¿cierto? Se refiere a las barras de perforación y accesorios. Lesiones en los ojos. Ausencia de gafas protectoras en la perforación. Detritus del soplado. Golpes para liberar partes metálicas. Todas esas son causas de posible accidente. Lesiones a los oídos por el ruido de la máquina y perforación sobre los niveles permitidos. Ausencia de protectores auditivos, fuentes de ruido no aisladas. Contactos con líneas eléctricas, mala mantención de sistemas eléctricos. Inestabilidad del equipo perforador. Por ejemplo, estacionamiento y bloqueo inadecuado de la máquina. Malas condiciones del sistema de frenado de aparcamiento. Posicionado incorrecto de los apoyos de la máquina. Siempre hay que dejar los neumáticos apoyados a los equipos para evitar que se deslicen, aun cuando están con frenos de mano. Inestabilidad del terreno en el que se ubica la máquina. Desplazamiento de la máquina con la torre de perforación inadecuadamente situada. Acuérdense que tiene que estar de forma horizontal cuando me voy a desplazar de un banco a otro. Incendio del equipo. Combustibles y aceites expuestos. Soldadura en condiciones incorrectas. Ya, chiquillos, vamos a parar ahora para seguir unos 25 minutos más, ¿ya? Como tenemos hartas horas de clase, son las 11, así que nos juntamos a las 11:25, ¿ya? 11:25 para seguir con esta materia. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
Ya, entonces si no hay duda, nos juntamos en 25 minutos más en el mismo link. Nos vemos.